Día número 34, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy se llama Dios se acordó de mí. Y resulta que cuando Jacob llegó a Aram, dice que llegó a un pozo y habían unos hombres que cuidaban unas ovejas. Y les dijo, ¿ustedes de dónde son? Y ellos le dijeron, nosotros somos de Aram. Y Jacob les dijo, ¿conocen de pronto a un hombre llamado Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí, lo conocemos. Y aquí viene su hija Raquel con las ovejas, porque Raquel era la que cuidaba las ovejas, era la pastora de ovejas. Entonces dice que cuando la vio, les dice, ¿por qué no han quitado la piedra del pozo? O sea, ¿por qué no han abrevado las ovejas? ¿Por qué no les han dado agua? Y ellos les dicen que no pueden darle agua a las ovejas hasta que quiten la roca. Entonces Jacob, vemos que cuando se acerca Raquel con las ovejas, llega y quita, saca fuerza de, yo creo que el hombre era muy fuerte, se acuerdan que era un hombre perfecto él, y dice que coge con toda su fuerza y ¡pam! Quita la roca del pozo y abreva o sea, le da agua a las ovejas de Raquel. Y le dice que él es el hermano de la hermana de su papá, o sea, que son primos. Entonces le dice, venga prima, o sea, no le dice venga prima, y tal es que le dice, venga, yo soy hermano de tu padre y, y vengo porque me han mandado hacia Labán. El tal es que su padre se llama Labán y él ya dice, ah, sí, mi padre se llama Labán. Entonces dice que Jacob se contentó mucho y la abrazó y la besó y el tal es que después de abrevar las ovejas fueron a la casa de Labán. Y cuando Raquel se apresuró a contarle a Labán que se había encontrado con un hombre llamado Jacob, que dice ser hermano de él, o sea, sobrino de él se acerca, va donde él y lo ve y dice, no, es imposible negarlo, se parece a nosotros. Dice la Biblia, tienes parecido a nosotros, o sea, lo dice con otro contexto, pero lo reconoció y dijo, es imposible negar que eres de mi familia. Entonces llegó, lo abrazó y dice que le contó toda la historia y todo lo que le había pasado en casa de su madre. Y cuando terminó de hablar, dice que Jacob se quedó un mes viviendo con Labán. Y yo supongo que estaba ya ayudándole en los quehaceres. Y un día le dice Labán, venga, usted me va a servir de balde, usted me va a servir de gratis. Dime tu precio, dime cuánto me vas a cobrar por servirme. Y Jacob, que ya le había echado el ojo a Raquel, porque Raquel estaba como querida, entonces le echó el ojo y le dice, yo te voy a servir 7 años por tu hija Raquel. Y Labán le dice, bueno, es mejor que te la dé a ti a que se la dé a otro. Sírveme 7 años, ven a mí, sírveme 7 años. Y tal es que el hombre se puso la camiseta, la 10 y comenzó a trabajar y comenzó a arar la tierra. Ah, no sé si arar la tierra, pero en rebaños y todo eso. El tal es que pasan los 7 años y se arrima Jacob a Labán y le dice, Labán, ya pasaron los 7 años, ya dame a mi mujer. Entonces Labán llega y reúne a los hombres de aquella región y hacen fiesta y literalmente esa fiesta es como que el casamiento, tal es que hacen la fiesta y llega a la noche, coge y le va a entregar la mujer, pero no le entrega a Raquel, llega y le entrega a Lea. Y dice la Biblia que Lea no dice, Lea es de hermosos ojos, pero Raquel era de bello semblante y buen parecer. O sea que la bonita era Raquel, la mujer que le gustaba a Jacob. Y Lea, pues si dicen que solamente tenía ojos bonitos, o sea que era la única característica, pues de belleza pues que tenía Lea, pues no la vamos a culpar, todos tienen lo suyo. El tal es que Lea tenía lo suyo, era que tenía una mirada hermosa. Hasta ahí. El tal es que, el tal es que llegó y como ya estaba de noche, llegó y le fue y le entregó a Lea como su mujer. Y dice la Biblia que tuvo su noche de pasión ahí Jacob y tan pensando que era Raquel y por allá diciendo, bueno, coroné ya, ya tengo a la mujer de mis sueños. Y cuando vino la mañana, he aquí, era Lea.
Y yo creo que se espantó Jacob y dijo, venga, ¿qué es esto? Y voy a reclamarle a Labán, y va y le reclama a Labán, Labán, venga, usted me dijo que me iba a entregar a Raquel y aquí tengo esa Lea, me has engañado. Entonces Labán, que era muy astuto, le dice, mira, no está bien que le entreguemos primero, que se case primero la menor y después la mayor. Primero cásate con la mayor y después tendrás la menor. Sírveme otros 7 años por la menor. Y dice que cuando él trabajó los primeros 7 años le pareció poco tiempo porque él amaba mucho a Raquel. Así que vemos que no importa que el tiempo sea muy largo para dar, para amar, para gozarnos en el amor de Dios y con nuestras parejas, porque el amor todo lo puede, todo lo supera. Y dice, ve, ya me serviste 7 años, sírveme 7 años más y te doy a Raquel. El tal es que hicieron trato y él cumple con otros 7 años y creo que también le habrán parecido poco porque amaba mucho a Raquel y dice que cuando cumplieron los 7 años se casa con Raquel y tiene 2 mujeres. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien ama de verdad, se cumple lo que pasa en Corintios, 1 Corintios 13. Está desde el 4, pero a mí me interesa el versículo 7 que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, que vemos que el amor, en el caso de Jacob, el amor lo tuvo que aguantar, lo tuvo que sostener. No fue solamente, ay, siento una emoción y no, él aguantó 7 años esperando por la mujer de su vida. Y cuando no llegó, esperó otros 7 años, 14 años para poder tener a la mujer que él tanto amaba. Y vemos que el tiempo en que Dios se acordó de Jacob fue cuando habían pasado literalmente 7 años. Cuando me refiero a que Dios se acordó de Jacob, es el tiempo donde Dios dijo, bueno, ya es hora de que tenga su pareja idónea. Y vemos que cuando cumplió la semana de Raquel, llegó y se casó con ella, pues, y la conoció, mejor dicho, se acostó con ella y dice que la amó más que a Lea. Y entonces vemos en este caso particular que cuando el hombre ama, no le importa las otras personas. Hay un tipo de amor de pareja que cuando uno ama de una forma tan intensamente, no le importa si le pasan otras mujeres, él quiere a esa mujer con la cual ya se vio el resto de su vida. Entonces vemos que de Lea y de Raquel salen las 12 tribus de Israel, pero la distribución no fue equitativa, porque dice que cuando Jacob conoció a Lea, tuvo su primer hijo que se llamaba Rubén. Y cuando tuvo a Rubén, Lea dijo, bueno, ya le tuve el primer hijo a Jacob, ahora sí Jacob me va a amar más que a Raquel. Y resulta que aunque le haya dado un hijo, eso no fue garantía para Lea, porque dice que aunque tuvo a Rubén, él siguió amando más a Raquel. Y después volvió a conocer a Lea y tuvo otro hijo y llamó Simeón. Y siguió diciendo, ahora sí mi marido me va a amar, ahora sí mi esposo me va a amar porque literalmente soy un cero a la izquierda, decía Lea. Entonces resulta que nada, seguía amando más a Raquel que a Lea. Y dice que Dios veía lo que pasaba y que veía el desconsuelo de Lea y le dio otro hijo. Y ese hijo que le dio se llamaba Leví. Wow, acuérdense que la tribu de Leví era la que hacía de sacerdocio más adelante, eran los sacerdotes. Y bueno, y resulta que pues no pasó nada. Jacob siguió en las mismas.
O sea que mujeres, después de su tercer hijo vemos que no, que Jacob no la amó porque tuviera hijos. O sea que mujeres, si ustedes están pensando que van a tener hijos de aquel hombre que aman y le van a dar un hijo para que él las ame más, lamento desilusionarlas porque el hombre no funciona así. El hombre literalmente cuando ya se vio con alguien y ama a alguien no tiene ojos para nadie más. Puede que pues en este caso tenía relaciones con dos personas, pero él tenía su favorita que era Raquel y a él nada le sacaba a Raquel de la cabeza. Así que lastimosamente eso no cumple, aunque algunas mujeres lo hagan, eso no va a cambiar la mentalidad de un hombre. El tal es que después cuando Dios ve que era la menospreciada, que Jacob todavía la hacía de menos y también estaba compinchado pues con Raquel, que no, ya que él amaba más a Raquel, Dios le dio otro hijo y le llamó Judá. Y resulta que Judá es donde viene nuestro Señor Jesucristo, es de la tribu de Judá de donde viene nuestro Señor Jesucristo. O sea que la genealogía de nosotros viene en Cristo Jesús, viene de Lea, no de Raquel. Aunque fue la amada Raquel, nuestra madre en generaciones viene siendo Lea. Entonces, dice la Biblia que ella después de su cuarto hijo, dejó de dar hijos. Y viendo que no puede dar hijos, ya se queda la cosa así. Pero su hermana Raquel le comienza a tener envidia a Lea porque ella había quedado estéril. Y le dijo a Jacob, Jacob, por favor dame hijos, porque a Lea sí le das hijos, a mí no me das hijos. Y un día le colmó la paciencia a Jacob y le dijo a Raquel, ¿acaso fui yo el que te cerró el vientre? Vaya y quéjese con Dios porque Él es el culpable, literalmente le estaban echando la culpa a Dios. Dios es el culpable de que tú no tengas hijos, Dios es el que cerró tu vientre. Entonces dice que Raquel le entregó su sierva Bilha para que se acostara con él. Acuérdense que en la antigüedad se podía tener más esposas y concubinas. Y literalmente le entregó la sierva de Raquel como concubina a Jacob. Y dice que se acostó con Bilha y Bilha le dio a un hijo llamado Dan. Y después de que le dio a Dan, volvió a acostarse con ella y le dio otro hijo llamado Neftalí. Y después de que dio a Neftalí, Raquel, dice la palabra de Dios que Dios por fin se acordó de Raquel. Y dice que cuando se acordó de Raquel, pudo concebir un hijo al cual le llamaron José, al que vamos a ver que más adelante se le llamaría Sanapanea. Y cuando le puso José, le dijo, y que Dios me añada otro más. Y viendo Lea que Raquel había tenido hijos y que le había pasado sus siervas, ella también le dijo, le va a pasar a mi sierva Silva. Y Silva le dijo, ve, acuéstate con Jacob y dame descendencia. El tal es que le entregó a Silva como concubina a Jacob y tuvo un hijo llamado Gad. Y después de Gad volvió a conocerla y tuvo otro hijo, conocerla es tener relaciones, y tuvo otro hijo que se llamó Aser. Y resulta que Lea, después de que concibió, y resulta que Lea después conoció tuvo relaciones con Jacob y tuvo un hijo llamado Isaacar. Y resulta que un día un hijo de Lea va trayendo mandrágoras y le dice Raquel a Lea, dame de las mandrágoras de tu hijo. Y Lea se salta y le dice, no solo que te has quedado con mi marido porque se mantienen ustedes dos solos y a mí me han desechado del todo, sino que ahora te quieres quedar con las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel le dice, dame las mandrágoras de tu hijo y te alquilo a mi esposo por una noche. Y el tal es que ella le da las mandrágoras del hijo, y cuando va llegando Jacob del campo le dice, ven a mí, allégate a mí porque ya te alquilé esta noche por las mandrágoras de mi hijo. Y de esa noche de pasión nació un otro hijo que se le llamó Zabulón. Y saben, aunque Lea
le dijo a Raquel que ella le había quitado el esposo, acuérdense que ella fue la que se compinchó con el papá para meterla bajo en la oscuridad para que se casara primero con ella o para que se casara con Lea. Así que hay unas cosas que yo no voy a poder entender de la Biblia de por qué pasan así, pero pasan. De que hay cosas que el hombre hace a su manera, pero Dios las respalda. El tal es que Dios respaldó tanto a Lea que Dios más utilizó para que ella tuviera más tribus, más hijos, para que conformaran las tribus de Israel. Literalmente de ella salieron 8 hijos para las tribus de Israel y una hija. Y vemos que para ese tiempo Dios respaldó tanto a Lea por ser la menospreciada, por ser la que echaron a un lado. Dios la respaldó tanto que le puso en sus brazos a 8 hijos que conformarían 8 casas de la tribu de Israel. Acuerden que eran 6 hombres de Lea y 2 de su sierva y una mujer llamada Dina. Y la sierva de Raquel le concibió 2 hijos más el hijo de Raquel, que ya conformarían 11 hombres. 11 hombres de la tribu de Israel. Y vemos que el último hombre lo va a dar Raquel, que se llama Benjamín, que sería el último de los hijos. El último de los hijos que tendría Jacob. Y mi gente, aunque esta historia es un poco enredada y un poco extensa, yo quiero dar un toque final aquí. Lo primero es que Dios no se olvida de ti. Si Dios tenía un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Y puede que pasen muchos años buscando la promesa, pasen muchos años diciéndole, Señor, acuérdate de mí, acuérdate que tu siervo te está sirviendo, acuérdate que tú me hiciste estas promesas. Y sepan que aunque Dios calle por un tiempo, Dios no se queda callado para siempre. Dios un día va a poner la mirada en ti y te va a dar todo aquello que tú le has pedido, siempre y cuando vaya conforme al corazón de Dios. Mi Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en el día número 35. Un fuerte abrazo les deseo.